Una mañana gris de febrero, en un hospital público de Madrid, el médico cerró la historia clínica de un golpe seco y se rió delante de todos. Dios no te escucha, dijo, mirando al hombre débil en la camilla. Reza si quieres, aquí ya no hay nada que hacer. La sala quedó en silencio. Una humillación pública. Una sentencia final. Aquel día parecía el final de una vida y también de una fe que llevaba años sangrando en silencio. Nadie discutió al médico. Nadie defendió al paciente. Nadie esperaba nada. Pero en el pasillo apareció un desconocido que no figuraba en ninguna lista. No llevaba bata. No hizo ruido. Se detuvo, miró la escena y respondió sin alzar la voz. Y en ese instante ocurrió algo que ningún informe supo explicar. Pero para entender quién era ese hombre, y por qué sus palabras lo cambiaron todo, hay que volver muchos años atrás, al día exacto en que aquella fe empezó a romperse. Mucho antes de aquella mañana en el hospital, Andrés no era un hombre roto. Creció en un barrio sencillo de Toledo, en una casa donde el reloj de pared marcaba las horas con un tic-tac constante y donde su madre rezaba en voz baja mientras cocinaba. Su padre, carpintero, le enseñó a trabajar con paciencia y a no burlarse nunca de la fe de nadie. Aunque no entiendas a Dios, le decía, respeta a quien se agarra a él para no caer. Andrés estudió, se esforzó, se convirtió en enfermero. Creía en la ciencia, pero también en algo más. No era un fanático, era una fe discreta, íntima, como una luz pequeña que no hacía ruido. Todo empezó a quebrarse el día que su hijo mayor murió por una infección mal diagnosticada. Tenía 7 años. Demasiado tarde. Demasiadas explicaciones frías. Demasiadas frases técnicas para cubrir un vacío imposible. Su matrimonio no resistió. Las noches se volvieron largas. El reloj de pared dejó de funcionar y nadie lo arregló. Andrés siguió trabajando en hospitales, viendo milagros que no llegaban a su propia casa. Rezó al principio. Luego rezó menos. Después dejó de hacerlo. No por rabia abierta, sino por cansancio. Un cansancio profundo, educado, silencioso. Los médicos más jóvenes se burlaban cuando lo veían persignarse antes de un turno difícil. Él sonreía, pero por dentro algo se cerraba. Con los años, su cuerpo también empezó a fallar. Dolores ignorados. Síntomas minimizados. Hasta que un día acabó en una camilla, del otro lado. Aquella frase del médico no cayó del cielo. Cayó sobre años de pérdidas, de fe erosionada, de preguntas sin respuesta. Andrés no solo estaba enfermo. Estaba convencido, muy dentro, de que tal vez Dios había dejado de escucharle hacía mucho tiempo. Después del diagnóstico definitivo, el tiempo dejó de avanzar para Andrés. Las noches se hicieron densas, interminables. El piso olía a medicamentos y a café frío. Dormía poco, siempre en el sofá, con la televisión encendida sin sonido, como si necesitara una presencia que no exigiera nada. El silencio era peor que el dolor físico. Dejó de responder llamadas. Los antiguos colegas del hospital escribían mensajes breves que él leía sin contestar. No quería compasión ni explicaciones. Tampoco oraciones. Cada vez que alguien decía todo tiene un propósito, algo dentro de él se endurecía. No discutía. Simplemente asentía y colgaba. El cuerpo empezó a fallarle de verdad. Pérdida de peso. Mareos. Una tos seca que no se iba. Aún así, posponía las citas médicas.
Había pasado demasiados años del lado profesional como para creer en falsas esperanzas. Sabía leer miradas, silencios, gestos mínimos. Sabía cuando un caso estaba perdido. Las madrugadas eran lo peor. Se levantaba, caminaba descalzo por el pasillo, se detenía frente a la ventana. Madrid seguía viva ahí fuera, coches, luces, gente volviendo a casa. Él sentía que ya no pertenecía a nada de eso. En un cajón guardaba una vieja Biblia de su madre. Nunca la abrió. No por odio. Por vacío. La fe no murió de golpe. Se apagó como una bombilla vieja, parpadeó durante años hasta que dejó de dar luz. Andrés no gritaba contra Dios. No lo desafiaba. Simplemente vivía como si no existiera. Y eso, en el fondo, dolía más. Cuando finalmente aceptó ir al hospital, no lo hizo esperando sanación. Fue por cansancio. Por poner un punto final claro. Pensó que, al menos, así terminarían las preguntas. No sabía que estaba a punto de entrar en el lugar exacto donde la oscuridad ya no tendría la última palabra. La tarde después del diagnóstico, Andrés permanecía sentado en una silla de plástico del pasillo, con la espalda encorvada y la mirada perdida en el suelo. El hospital seguía su ritmo mecánico, pasos rápidos, carros metálicos, voces apagadas detrás de puertas cerradas. Nadie se detenía. Nadie miraba a nadie. Fue entonces cuando el desconocido se sentó a su lado. No preguntó nada al principio. No ofreció frases hechas. Solo estuvo allí. Su presencia no invadía, pero tampoco era indiferente. Andrés lo notó por el silencio distinto que se formó a su alrededor, como si el ruido del pasillo se hubiera alejado un poco. ¿Le duele?, preguntó al fin, con una voz tranquila. Andrés asintió sin levantar la cabeza. El hombre le ofreció una botella de agua. Un gesto mínimo, casi irrelevante. Pero Andrés la aceptó. Hacía horas que nadie le daba nada sin pedir algo a cambio. El desconocido llevaba ropa sencilla, gastada. No tenía aspecto de médico ni de familiar de ningún paciente. A veces el cuerpo grita lo que el alma lleva años callando, dijo, como si hablara consigo mismo. Andrés lo miró por primera vez. No había curiosidad en esos ojos, ni lástima. Había atención. Una atención limpia, completa. Incómoda y, al mismo tiempo, extrañamente segura. No vengo a convencerle de nada, añadió el hombre. Solo a recordarle que no está solo aquí. No dijo su nombre. No explicó por qué estaba allí. Se levantó poco después, con la naturalidad de quien no necesita despedirse. Antes de irse, apoyó brevemente la mano en el respaldo de la silla de Andrés. No fue un gesto religioso. Fue humano. Cálido. Cuando el desconocido desapareció al final del pasillo, Andrés sintió algo inesperado, no alivio, no esperanza, sino una grieta mínima en el muro que había levantado durante años. Y por primera vez en mucho tiempo, esa grieta dejó pasar un poco de luz. A la mañana siguiente, Andrés despertó antes de que entrara la luz. No recordaba haber dormido tan profundamente desde hacía años. Su cuerpo seguía cansado, pero algo era distinto, el dolor constante en el pecho, ese peso opresivo que lo acompañaba incluso al respirar, había disminuido. No desapareció del todo, pero ya no dominaba cada pensamiento. Cuando llegaron los médicos para la ronda, notaron primero los números. Presión estable. Oxigenación mejor de lo esperado. Analíticas que no encajaban con el pronóstico del día anterior.
El médico joven frunció el ceño. Repitieron pruebas. Revisaron pantallas. Nadie hablaba de milagros. Hablaban de variaciones, de posibles errores, de esperar y observar. Andrés escuchaba en silencio. No se ilusionó. Había visto demasiados giros temporales en su vida profesional como para confiar de inmediato. Sin embargo, algo seguía cambiando por dentro. Podía respirar más hondo. La tos había cedido. Incluso se incorporó en la cama sin marearse. Un gesto pequeño, casi ridículo, pero imposible el día anterior. En la tarde, una enfermera le preguntó qué había hecho distinto. Andrés negó con la cabeza. No tomó nuevos medicamentos. No recibió ningún tratamiento extraordinario. Solo recordó el pasillo. La botella de agua. La voz tranquila. La frase que no sonaba a consuelo barato. Al caer la noche, caminó unos pasos por la habitación sin ayuda. Nadie aplaudió. Nadie se arrodilló. Los informes médicos seguían siendo cautos. Pero el miedo, ese nudo constante en el estómago, empezó a aflojarse. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no se sentía abandonado dentro de su propio cuerpo. El desconocido no volvió ese día. Ni al siguiente. Y aún así, su presencia seguía allí, invisible, como una mano que había soltado a Andrés justo cuando éste había aprendido a mantenerse en pie. Tal vez fue coincidencia. Tal vez no. Pero algo era innegable, donde antes solo había deterioro, ahora había vida moviéndose de nuevo. La mejoría de Andrés continuó sin anuncios espectaculares. No hubo titulares ni celebraciones. Simplemente, día tras día, fue recuperando gestos que creía perdidos. Caminó por el pasillo sin detenerse cada pocos metros. Volvió a reírse, primero por educación, luego de verdad. Los médicos seguían hablando con prudencia, pero ya no evitaban su mirada. Cuando recibió el alta provisional, regresó a su piso con una sensación extraña, no era euforia, era espacio. Como si dentro de él se hubiera despejado una habitación cerrada durante años. Abrió ventanas que llevaban tiempo selladas. Arregló el viejo reloj de pared. Volvió a colgar la fotografía con su esposa, esta vez sin sentir que el pecho se le partía en dos. Las personas también empezaron a volver. Un antiguo colega pasó a visitarlo con pan caliente y torpeza sincera. Una vecina, a la que apenas saludaba, le dejó una sopa casera en la puerta. Andrés no rechazó nada. Tampoco explicó demasiado. Escuchaba. Aprendía a estar. Volvió al hospital, esta vez como visitante. Se sentaba con pacientes que nadie atendía más de lo necesario. No daba discursos. Solo ofrecía agua, una palabra simple, silencio compartido. Descubrió que su dolor, sin desaparecer del todo, ya no mandaba. Se había transformado en una especie de puente. Una tarde, ayudando a mover una mesa en la capilla vacía del hospital, Andrés vio al desconocido al fondo del pasillo. No hizo ningún gesto para llamarlo. El hombre levantó la vista, sonrió apenas, y siguió caminando. Nadie más pareció notarlo. La vida no volvió a ser como antes. Fue mejor de otra manera. Más lenta. Más consciente. Más humana. Andrés comprendió que la verdadera restauración no fue solo la del cuerpo, sino la capacidad de volver a amar sin miedo a perder. Y ese aprendizaje, silencioso y profundo, estaba cambiando también a quienes se cruzaban con él. No fue una visión. No hubo luz cegadora ni voces del cielo.
La revelación llegó de la forma más discreta posible, como todo lo demás. Una tarde tranquila, Andrés volvió al hospital para una revisión rutinaria. Pasó frente a la pequeña capilla, casi siempre vacía, y algo lo detuvo. No fue una idea clara. Fue una certeza suave. Dentro, un anciano encendía una vela con manos temblorosas. Andrés se sentó en el último banco. El silencio tenía peso, pero no oprimía. Entonces recordó un gesto olvidado, su madre apoyando la mano en su hombro cuando él era niño, sin decir nada, solo estando. El mismo gesto que había sentido en el respaldo de aquella silla del pasillo. Miró al crucifijo. No con culpa. No con súplica. Con reconocimiento. Las palabras del desconocido regresaron completas, como si siempre hubieran estado ahí: no vengo a convencerle de nada. Jesús nunca había venido a ganar una discusión. Había venido a quedarse. Andrés entendió sin necesidad de nombres. Aquel hombre no apareció en listas porque no entra en sistemas. No levantó la voz porque el amor no lo necesita. No prometió nada porque ya estaba obrando. Jesús había caminado a su lado cuando él ya no lo buscaba. Al salir de la capilla, lo vio una última vez en el pasillo, ayudando a un celador a empujar una camilla. Nadie se detenía a mirarlo. Andrés sí. Sus miradas se cruzaron. No hubo explicación. Solo paz. Una paz completa, asentada. En su interior, una frase se formó con claridad absoluta, no como un sonido, sino como verdad: nunca estuviste solo. Andrés no lloró. Sonrió. La fe no volvió como un rayo. Volvió como casa. Cuando levantó la vista de nuevo, el hombre ya no estaba. Pero Andrés sabía, con una certeza que no necesitaba pruebas, que Jesús seguía allí. Y seguiría. La mañana siguiente amaneció clara. Andrés caminó despacio por la calle, sintiendo el aire frío en los pulmones, agradecido por cada paso. La vida no se había vuelto perfecta, pero había vuelto a ser verdadera. El dolor no desapareció del todo, pero ya no mandaba. Ahora convivía con algo más fuerte. Aprendió que la fe no siempre grita ni discute. A veces solo se sienta a tu lado cuando nadie más lo hace. El perdón le devolvió ligereza. La presencia, sentido. El amor, hogar. Jesús no llegó para cerrar heridas de golpe, sino para enseñar a vivir con luz incluso sobre las cicatrices. Y quizás hoy no esté en un hospital, ni en un pasillo silencioso. La pregunta es sencilla. Si Jesús se sentara a tu lado ahora mismo, ¿lo reconocerías?